Pues, entonces, una señal periódica, vemos que la señal se repite. Se repite después de 3 segundos. Si aquí vemos 3 segundos, vuelve y se repite. Vuelve y ocurre y vuelve y ocurre aquí la misma señal otra vez. Listo, entonces es una señal periódica. El periodo de la señal, ¿cuánto es, muchachos? ¿Periodo es? ¿Sí me escuchan? Pregunté y nadie me respondió. ¿Me están escuchando o no? Sí, Sí, Bueno, no. el periodo es 3, ¿no? Miremos acá que tenemos 1, 2, 3. ¿Listo? Periodo 3, que es lo que tarda en ejecutarse toda la señal. Aquí vuelve y arranca otra vez. Aquí arranca esta, tan, se ejecutó y aquí vuelve y empieza. ¿Listo? Periodo 3. Miremos la definición de valor eficaz. ¿Sí? En este caso nos piden el valor de RMS de la tensión, entonces vamos a hallar un B eficaz, que va a ser igual a la raíz de 1 sobre el periodo, la integral de 0 a t de la función, que en este caso se llama B de t, con respecto al tiempo. Pero esta B de t va elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de B eficaz. Aplicamos esa definición a esa gráfica que está ahí. ¿Sí? Entonces, aplicándola ahí, ¿qué nos va a quedar? Que el B eficaz de esta función va a ser igual a la raíz de ¿quién? Entonces, aquí hay que mirar que hay que hacer una integral en dos partes o dos integrales. Una para por esta partecita y otra para esta partecita. ¿Sí? Pero para esta parte sabemos que es 0. Si esto tuviese un valor por acá 5, sería hacer otra integral para 5 y otra para 10. ¿Listo? Pero en el caso de acá, pues se nos facilita porque una de las partes de la función es 0. Entonces la integral de 0, pues nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Entonces nuestra integral va a quedar 1 sobre 3, que es el periodo. La integral en este caso es desde 0 hasta donde está activa la señal. ¿Hasta dónde está activa la señal? A Hasta uno. 1. Entonces la integral va de 0 a 1, no de 0 a 3, porque ahí dice t, pero ese t es dependiendo de hasta dónde está activa la señal. En este caso, nuestra señal en este caso es, para este pedacito va a ser de 0 a 1. Y si hiciéramos la otra integral sería de 1 hasta 3, pero la otra es 0, entonces no se hace esa integral. Esto es la integral de ¿quién? De 10, ¿no? De 10 al cuadrado. De 10 al cuadrado, ¿cierto? Con respecto al tiempo. ¿Listo? Esto es la raíz. Bien, entonces, tendríamos planteada nuestra integral ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos lo que dice la integral, ¿cierto? Entonces, esto es igual a la raíz de 1/3, ¿sí? La integral de 10 al cuadrado, entonces en este caso, como 10 es una constante, sale la integral, ¿cierto? Y aquí quedaría 10 por 10, 100, ¿cierto? 100 por 1 que está afuera, nos daría 100. Por la integral de 0 a, ¿de 0 a qué? A 1. A 1 de De, t. de t. ¿Listos? El 100 salió. ¿Y esto a qué es igual? A t. Entonces a t, ¿cierto? O sea, a la raíz de 100 dividido en 3 de t evaluado entre 0 y 1. ¿Listo? Bien. Esa sería ya la integral ejecutada acá. ¿Listo? ¿Eso qué nos va a dar? Pues va a dar 1 menos 0, o sea, esto nos da 1, ¿no? Y 1 por 100 tercios nos da 100 tercios. Eso quiere decir que el B eficaz acá va a ser igual a la raíz De 100 tercios. de 100 tercios. ¿Listo? Y eso nos va a dar un valorcito si lo metemos en la calculadora. ¿Sí? O es lo mismo que, esto sería igual a la raíz de 100 es 10, ¿cierto? Entonces 10 sale de la
es del radical y queda 10 sobre raíz de 3. ¿Listo? También otra forma de ver la respuesta. ¿Eso qué son? Voltios RMS. ¿Listo? Eso sería, pues, cómo hacer un valor eficaz para una función que nos dan. Bien. Miremos este otro ejemplo. Bien, aquí ya es potencia compleja. ¿Listo? Entonces, no miramos potencia promedio porque en realidad dentro de compleja está lo de promedio también. Entonces, ¿para qué? Entonces, aquí nos dice el enunciado, una fuente de 110 voltios, ahí lo dicen, RMS a 60 Hz se aplica a una impedancia de carga Z. La potencia aparente que entra a la carga es de 120 voltamperios, con factor de potencia de 0.707 en atraso. ¿Sí? Entonces, calcule la potencia compleja, calcule la corriente RMS suministrada a la carga Z, determine Z, suponga que Z es igual a R más W, haya los valores de R y L. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde partimos? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el B eficaz, tenemos Z, que nos piden, bueno, nos dan la potencia aparente que entra a la carga y nos dan el factor de potencia de la carga. Entonces, lo primero que nos piden es la potencia compleja. ¿Con qué la podemos hallar? Con la potencia aparente y el factor de potencia podemos hallar la potencia compleja. ¿Cómo lo hacemos? Miremos. Bien, entonces sabemos que S, que es la potencia compleja, es igual a S, un ángulo teta menos phi, donde S es la magnitud, ¿cierto? Esta S, acuérdense que esa S, la S sin el sombrerito es igual a B eficaz por I eficaz, ¿sí? Magnitudes. Esa me la están dando. Me dicen que esa potencia es igual a 120 voltamperios. Ahí me la dan en el enunciado, me la están dando acá, en esta parte. ¿Listo? Entonces, esa es la potencia aparente, que es la magnitud de S, que es una S sin sombrerito, el símbolo. Entonces, ¿qué más me dan? Me dan el factor de potencia. Con el factor de potencia yo puedo hallar teta menos phi, ¿sí? El ángulo de la potencia compleja. Entonces, yo sé que factor de potencia es igual a coseno de teta menos phi. Si yo despejo de aquí teta menos phi, ¿qué ocurre? Entonces, yo sé que teta menos phi, aquí es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. ¿Sí? Al aplicar coseno a la menos 1 a ambos lados, me queda eso. Luego, entonces me dan el factor de potencia, claro, me lo están dando. ¿Cuánto vale? 0,7. ¿Listo? Y me dicen que es en atraso. ¿Listo? Entonces, hallemos ese factor de potencia. Entonces, de aquí, perdón, hallemos ese ángulo. Entonces, de aquí sería igual, el ángulo sería igual a coseno a la menos 1 de 0.707. Ahora, eso que me dé aquí, esto que me da aquí, ese ángulo que me va a dar aquí en grados, ¿es positivo o es negativo? ¿Qué me están diciendo que es? ¿Factor de potencia es en qué? ¿Negativo? En atraso. Y ayer dijimos que atraso indicaba que el ángulo era mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0. O sea, Mayor que 0. el ángulo debe ser positivo. Entonces aquí lo que me dé, lo voy a dejar.
Positivo, Positivo. ¿listo? Ese ángulo va a ser positivo. Listo. Entonces, ¿cuánto me da coseno a lo menos 1 de 0.707? ¿Quién me dice? Uno. No, no da 1. Debe dar en grados. O sea, la calculadora debe estar en modo DEC. DEC. En modo DEC. DEG. Entonces, 45, hijo. dan 45 grados. 45, sí, 45 grados. 45 grados positivos porque ya dijimos que es en atraso. ¿Listo? Entonces 45. Ahora sí yo ya tengo mi potencia compleja. ¿Cómo la voy a ubicar? Ya tengo el ángulo y tengo la magnitud. Entonces yo sé que S es igual a 120, que es la magnitud que me la dan ya en el enunciado con ángulo de 45 grados. Estos son voltamperios. ¿Listo? Ahí ya determino el numeral A. Calcule la potencia compleja, listo, ahí la calculé en forma polar. Si la quiero expresar en forma rectangular, es solamente meter estos dos datos en la calculadora y pasarlo a rectangular. Y me va a dar una parte real más J por una parte imaginaria, donde la parte real es la potencia promedio y la parte imaginaria es la potencia reactiva. ¿Listos? Bien, ¿qué más piden ahí? Encontrar la corriente RMS suministrada a la carga. Entonces, aquí la corriente RMS la hallamos, tenemos la potencia en la carga, tenemos el voltaje en la carga. El voltaje es de 110, ¿cierto? Ahora hay algo importante acá. Me dicen una fuente de 110 BRMS a 60 Hz. ¿Sí? Ahí no me dijeron una fuente de 110 BRMS con ángulo de 30. No, ahí no dijeron nada de ángulo. Eso quiere decir que yo puedo tomar el ángulo 0 grados ahí. Es decir, que mi fuente, en este caso, mi fuente, voltaje en la fuente, va a ser igual a 110 con ángulo 0 BRMS. Cuando no me indican el ángulo, yo asumo que el ángulo es de 0 grados. ¿Listo? Ahora yo puedo aplicar una ecuación que dice que S, perdón, ya esa la vimos ayer, que S es igual a B eficaz por I eficaz conjugado. De ahí yo despejo la I eficaz, que es la que me están pidiendo. Si la corriente RMS es la misma I eficaz. Entonces, de aquí despejando, entonces me va a quedar que I eficaz conjugada va a ser igual a S sobre B eficaz. B eficaz, ¿cierto? De esa manera yo hallo la I eficaz conjugada, porque tengo el valor de S, lo tengo, ¿cierto? Tengo a S, sí, aquí está. Y tengo el B eficaz. Tengo los dos datos ahí. Entonces aplico y hallo. Entonces me queda que I eficaz va a ser igual a 120 45 sobre 110 con ángulo 0. ¿Esto cuánto me da? 120 sobre 110, ¿cuánto me da, muchachos? ¿A 1 punto qué? 1.08. 1.09, Inge. Está 1.
0.09 con ángulo. ¿El ángulo va a ser cuánto? La operación entre los dos, 45. Ahí como están dividiendo, los ángulos se restan, el de arriba menos el de Sí, abajo. sí, 45. Listo, con ángulo de 45. Esa es la corriente, pero conjugada, porque ahí hallamos la I conjugada. Ahora la I normal sería conjugar nuevamente el ángulo de la I conjugada, ¿sí? Eso quiere decir que hay una propiedad que dice que I conjugada es igual a I. O sea, ¿cómo le quito el conjugado a un número? Volviéndolo a conjugar. Si ya está conjugado y lo vuelvo a conjugar, queda sin conjugación. ¿Listo? Entonces, la I normal va a ser igual a 1,09 con ángulo de menos 45 amperios RMS. Solo se le cambia el signo al ángulo, ingeniero. Exacto. ¿Cómo conjugo yo un número complejo en polar? Si no está conjugado, lo conjugo poniéndole por menos 1 el ángulo. Si lo vuelvo a multiplicar por menos 1, pues vuelve a quedar el número complejo sin conjugar. Sí, conjuguen dos veces el 109 con 45. Conjúguelo una vez, le da 109 con 45. Lo vuelven a conjugar, les da con menos 45. Al volverlo a conjugar, les da con menos 40, les da con 45 otra vez. O sea, multiplicar dos veces por menos el mismo ángulo vuelve a ser el mismo original. Entonces, por eso es que digo que I conjugado me da I otra vez. ¿Listo? Entonces, conjugar algo es multiplicar por menos 1 el ángulo. ¿Cómo conjugo un rectangular? El rectangular se conjuga multiplicando por menos 1 la parte imaginaria. Si la parte imaginaria, por ejemplo, hay un número z igual a 2 más j3, y conjugar ese número se quedaría 2 menos j3. Así de conjuga. ¿Listos? Bien. Entonces ahí tengo el numeral B. ¿Qué sigue? Determine la impedancia. Pues ahí ya me van dando ya las partes para hallar el resto. Entonces ya impedancia por ley de Ohm. Yo sé que Z equivalente va a ser igual a B eficaz del circuito. Listo, entonces eso sería ley de Ohm, ¿no? Mira, ahí está. Impedancia igual a voltaje sobre corriente. Y pues ya tengo los datos de voltaje y corriente, pues reemplazo aquí, ¿no? Voltaje es de ¿cuánto? De 110 con ángulo de 0. 110 con ángulo 0. Corriente 1,09 con ángulo de menos 45 grados. ¿Listo? Ambos están en BRMS e IRMS. Yo no puedo hallar una impedancia teniendo el voltaje en voltios normales y la corriente en IRMS, no. Tienen que estar ambos en RMS o ambos en voltajes máximos. Acuérdense que los voltajes máximos se miden en voltios y amperios, y los RMS se miden en amperios RMS y voltios RMS. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da esa división? 100.9 ohmios. ¿Seguros? 110 por 1,09 da eso. 100.9 con ángulo de el de arriba menos el de abajo, o sea, queda 45 grados. 45. Estos son ohmios. Esa es la impedancia equivalente. Siguiente dato que hay que hallar. Dice determine R y L. ¿Sí? Me piden hallar R y L. Entonces ya hice A, B y C. R y L, ¿cómo lo hallo? Yo sé que R es la parte real de la impedancia. Y L es lo que acompaña, está implícito dentro de la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, para eso es que me dan la frecuencia acá. Miren, la frecuencia me la están dando acá. ¿Cuánto es la frecuencia? 60 Hz. 60 Hz. ¿Listos? Para eso me la dan, para hallar L. No es para nada más, es para eso. Entonces yo sé que 60 Hz para hallar
la W, yo sé que la W es 2pi por F, donde F es 60. Entonces, de esa manera yo hallo F. Entonces, yo digo que W es igual a 2pi por F. Y aquí sería entonces que W es igual a 2pi por 60 Hz. O sea que W es igual a 120 pi. Y ella la voy a hallar para hallar con la ecuación JWL, que es la ZL, ¿no? Con esa yo puedo de aquí despejar el valor de L. ¿Listo? Ya miramos acá adelante cómo lo vamos a hacer. Entonces, numeral A, B, C y D. Numeral D, entonces en el numeral D, yo lo que voy a hacer es convertir la impedancia equivalente que está en polar, la convierto a rectangular. ¿Cuánto me da esto en rectangular? 100.9 con 45, ¿cuánto me da en rectangular? Entonces toman la calculadora, escriben rec, paréntesis, escriben 100.9, 45, cierran paréntesis y le dan igual. ¿Cuánto les dio la conversión, muchachos? Ya la hago, Inge, que es que no tenía calculadora a mano. Listo, 100 tranquilos. por coseno de 45. La parte real daría 70.7. Y la imaginaria daría también 70.7 y Listo. 70.7 más J 70.7. Todo esto son ohmios. Listo. Entonces yo de aquí, yo sé que la parte real de la impedancia es la resistencia. O sea, yo digo que R es igual a 70.7. ¿Sí? ¿De dónde sale? De acá. ¿Listo? De la parte real. Esto queda también en ¿qué? En ohmios, ¿no? Listo. Siguiente, ¿cómo hallo L? Yo sé que la parte imaginaria, como es positiva, aquí yo sé que como es positiva, esto es producido por un inductor. Si esto fuese negativo, esto sería producido por un capacitor. Como es positiva, yo sé que ahí hay un inductor generando esta impedancia. Entonces, yo sé que J omega L es igual a J 70.7, ¿sí? De ahí yo que puedo ver que, por ejemplo, J con J, pues se pueden cancelar a ambos lados, ¿no? J vale raíz de menos 1, se cancela. Entonces me va a quedar de aquí, me va a quedar que omega L, ¿sí? Omega L, que en este caso omega, ¿cuánto vale? 120 pi creo que era. 120 pi por L va a ser igual a 70.7. De ahí, ¿qué es lo único que no conozco en esa ecuación? L. L, entonces pues hallo L. Ya O hice sea, lo de despejarlo. entonces L de acá, entonces yo digo que L es igual a ¿qué? A 70.7 sobre 120 pi. ¿Eso cuánto me da? 0.18 o De 187.5 miliamperes. 0.18 henries. Henry, O lo mismo que 180, 87.5 milihenries. 187 milihenries. ¿Sí? Entonces ahí estaría la respuesta. El inductor se mide, las unidades son henries, ¿no? La inductancia. Listo, eso sería todo el ejercicio. ¿Listo? Entonces paso a paso uno va hallando
¿sí? Eh, lo que están pidiendo ahí. Bien, muchachos, espero haya quedado claro ese ejemplo. Miremos otro ejemplo. Miremos este ejemplo, ¿sí? Entonces ya pasamos de enunciados que requieren cálculos, pero este ya requiere análisis de circuitos. Entonces, halla la potencia compleja provista por Bs a la red de la figura, siendo Bs igual a 100 coseno de 2000t. Entonces debo hallar la potencia compleja que entrega Bs a todo el circuito. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál sería el plan? Analícenlo y me dicen cuál sería el plan. Yo sé que para hallar la Por potencia, nodos. sí, primero, yo sé que para hallar la potencia compleja en la fuente necesito dos datos. En este caso necesito el voltaje que me lo están dando y necesitaría la corriente. Si yo tomo el Sí. voltaje fasorial, lo multiplico por la corriente fasorial conjugada, pues voy a determinar la potencia compleja en la fuente. Entonces, para hallar la corriente fasorial que pasa por la fuente, pues debo mirar a ver qué estrategia de circuitos utilizo para hallar esa corriente. ¿Sí? Entonces, podríamos plantear un nodo, ¿cierto? Que sería Sí, una señor. ecuación, una incógnita nada más. O plantear dos mallas, pero dos mallas me implicaría dos ecuaciones, dos incógnitas, o sea, más trabajo, ¿cierto? Sí, señor. Hay una fuente dependiente ahí. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es pasar ese circuito al dominio de la frecuencia. ¿Listo?